de grammar, en el caso de el uso de algunos verbos con la terminación ing, que se les conoce como gerundios, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. So today we are going to talk about features. Basically, what you can see here are the features from different people and what is the description of each one of them. Like, for example, in the case of the number one, it says he has a bird and a mustache. The bird is this one, and the mustache is this one. So when you say that a person has a bird and a mustache, you use the word have or has in order to talk about that. Utilizamos la palabra has para indicar este rasgo, que básicamente es un rasgo físico como tal, que es propio de la propia persona, valga la redundancia. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas cuantas expresiones en las cuales no vamos a utilizar la palabra have o has, sino que en lugar de eso vamos a utilizar where, pero en este caso más que nada habla acerca del estilo más que del rasgo físico. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. For example, in the case of he has a bird and a mustache, we're talking about the bird and a mustache, and it is a physical feature. The other one that says she has pierced ears, it is another physical feature because we are talking about the pierced ears. Como estamos hablando acerca de las orejas perforadas, sigue siendo un rasgo físico como tal. En este caso es un rasgo que no se puede modificar en algún tipo de estilo. Simplemente, ¿por qué? Porque pues ya es un hoyo en la oreja, literalmente. On the other hand, we have he has a shaved head, he's bald. Tenemos dos opciones para esto. Tiene la cabeza rasurada, the shaved head, or he's bald, es calvo. La palabra bald significa calvo. En el caso de la expresión que aparece aquí que dice she wears braces, aquí ya notamos una diferencia. Utilizamos la palabra wear porque no es parte de lo que ella físicamente tiene en su rostro. ¿A qué me refiero con esto? Que no es parte de ella misma. En el caso de los braces, son los que nosotros en español conocemos como brackets y no son parte física de la persona, sino que son cosas aparte, o sea, son aditamentos. Entonces, al ser un aditamento, en lugar de utilizar he has, utilizamos she wears, porque precisamente es algo que habla acerca del estilo de la persona. On the other hand, we have she has long fingernails. En este caso, pues estamos hablando acerca de las uñas. Como los fingernails precisamente son las uñas y están pegadas a nuestro cuerpo, ahí sí se utiliza ese tipo de expresión. En el número 6 dice, he wears his hair in a ponytail. ¿Cuál es la diferencia o por qué razón acá estoy utilizando he has shaved head or he's bald y acá estoy hablando acerca de he wears his hair in a ponytail? Porque estamos hablando acerca del estilo que le está dando a su cabello. Es algo externo. No quiere decir que él cuando se levanta ya tiene la colita de caballo en automático. Necesita formarla él mismo. Entonces, por consecuencia, utilizamos la expresión he wears his hair in a ponytail. In the other hand, we have she has got freckles. ¿Se acuerdan que les había dicho el día de ayer que la expresión she has got or he has got or I have got es lo mismo utilizar she has, he has, I got, I have, etc.? Entonces, en este caso, si nosotros utilizamos she's got freckles o utilizamos she has freckles, es lo mismo. Simplemente es una versión distinta de decir ella tiene pecas. On the other hand, she wears her hair in cornrows. La misma situación que con el ponytail. Estamos hablando acerca del estilo que le está dando a su cabello. Y en este caso, lo tiene en los cornrows, que vendría siendo el equivalente a decir trenzas pegadas al cráneo, pero se les dice cornrows precisamente porque no sé si ustedes hayan visto películas donde, no sé, películas de Hollywood, donde aparecen los campos de cultivo de maíz. No sé si hayan visto que aparecen las plantas de maíz y en medio aparecen unos surcos. Bueno, precisamente se les llama cornrows porque se parecen a eso, porque son así como que filas de maíz o filas de ese tipo de plantíos, ¿no?
On the other hand, she wears glasses, misma situación. Los lentes no son parte de nuestro cuerpo. Los utilizamos en nuestro cuerpo, pero no son parte de él. He's very muscular. Estamos hablando acerca del estado en el que se encuentra la persona. En este caso es muy musculoso. She wears braids, la misma situación que con los cornrows y con el ponytail. Estamos hablando acerca del estilo que se le está dando al cabello. En este caso, los llamados braids vendrían siendo trenzas. And finally, he has got spiked hair. En este caso, no hablamos acerca del estilo como tal, sino que hablamos acerca de cómo tiene el cabello la persona. Esta es una excepción a lo que nosotros vimos anteriormente. El hecho de decir que una persona tiene el cabello en piquitos también es una forma de estilo que se le está dando al cabello, pero sin embargo, como el cabello es corto, en este caso, por esas razones que se utiliza como he has got spiked hair o he has spiked hair. Entonces, como ustedes se darán cuenta, en este vocabulario estamos hablando acerca de diferentes situaciones que, como les había dicho anteriormente, pues son descripciones físicas. Entonces, al ser descripciones físicas, pues es bastante común que nosotros encontremos ese tipo de expresiones. Ahora bien, on this exercise, on the exercise that we have over here, we were supposed to talk about what is the one that we like. For example, in the case of, in my case in specific, I like to have a beard and a mustache because I usually have it. And also it's because it's always happening to me. I mean, I have lots of beard, I have lots of mustache. And if I don't shave often, I keep it. So, and I don't like to shave. Como no me gusta rasurarme, pues por consecuencia siempre traigo barba y bigote. So because of that, I like it. I like to have a beard and a mustache. I like to have a spike hair. Whenever I comb my hair, I wear it like spiked. And also, it's not that I like it, but I need them and I wear glasses. So those are three descriptions from me, from myself. But what about you? What are the features that you like on other people? ¿Cuáles serían los rasgos que les gustan de otras personas? From the ones that you have there. What are the features that you like from other people? Freckles? You like people with freckles. Yes. ¿Te gusta la gente con pequitas? Yes. Okay, okay. What else? What other thing do you like? Very muscular. You like people that is very muscular. Okay, that's good. That's good. That's good. What else do you like? What are the things? Not only those ones. I mean, what else do you like? What other features do you like? ¿Qué otros rasgos les gustan de los que aparecen ahí? O no necesariamente de los que aparecen ahí. Otras cosas que les gusten. Small eyes. You like with the small eyes. Okay, that's good. That's good. That's good. What about you, Cassandra? What other thing do you like from other people?
Cassandra, what other feature do you like? Um, has a beard. As a bird. So you like people with birds. Okay, that's good. That's good. That's good. All right. All right. So now, according to this, we are going to be thinking about like these features as well. And we are going to check out the conversation between Jason and Rosa. In this case, we are going to look at the picture, all right? And we are going to pay attention also to the audio so we can check out the conversation between Jason and Rosa. And we are going to find Rosa's roommate and Rosa's brother in the picture. Here we have the people, and we have to check out who are these people. All right. So please just pay attention to the audio. This one is on page 111. Okay. So pay attention to the audio so we can. Give me 1 second. There you go. Pay attention to the audio so we can check out the pronunciation of the words. Just give me 1 second because it's loading. Page 111. 2. Building language. A. Listen. Find Rosa's roommate and Rosa's brother in the picture. Practice the conversation. So, is your new roommate here? Ava? Yeah, she's right over there. Oh, which one is she? She's the woman standing by the table. The one with the short hair? No, the woman with the ponytail. Oh, she looks nice. And who's that guy talking to her? He looks kind of weird. You mean the guy in the yellow pants? That's my brother Jimmy. Okay, so according to this, and according to the conversation, who is Rosa's roommate? Which one is? Or where she is? Eva? It's Ava. And actually, here we have it. It's the girl that it's here. And also, it says she's over there. Which one is she? She's the woman standing by the table. So it means like she's aside of the table. Está a un ladito de la mesa. The one with short hair, and they were thinking about Olivia. Well, the guy was thinking about Olivia. And she says, no, the woman with the ponytail. And we have it here, and she has a ponytail over there. Then, who is Rosa's brother? Jimmy? Okay, so it is Jimmy, and it is this one. Actually, Jason, when he was talking to Dad, when he was talking to Rosa, she says like she looks nice, and who's that guy talking to her? He looks kind of weird. You mean the guy in the yellow pants? He has yellow pants. That's my brother Jimmy. O sea, de plano le dijo, oye, tu hermano está raro. So it's like kind of bad to say that, right? So there you go. It is pretty much like that. Now that we already checked this conversation between Rosa and Jason, now we are going to practice it. Before we start practicing it, do you have any question with any of the words from the conversation? ¿Tienen duda con alguna palabra de la conversación? No, teacher. No? Okay, that is good. So we are going to start by checking the conversation.
And in this case, Cassandra, you're going to be Jason. And Elisa, you're going to be Rosa. Okay. So, is your new roommate here? Ava? Yeah, she's right over there. Which one is he, she? Is the woman standing by the table? By the table. The one with the short hair? No, the woman with the ponytail. Oh, she looks nice. And who's the guy talking to her? He looks kind of weird. You mean the guy in the yellow pants? That's my brother Jimmy. Okay, that is good. Just remember that this word that we have here is pronounced by. 100% of the times it is pronounced by. El 100% de las veces que nosotros lo veamos se va a pronunciar de esa manera. Se pronuncia como by y por otro lado, la palabra que tenemos aquí se pronuncia como weird. En este caso, la E que tienes en medio no suena, es como si solamente fuera W-I-R, weird. Y esa es la forma en que se pronuncia. Okay? So there you go. Now, in this case, what we're going to do is that we are going to continue with the exercise from here. It's very simple. And what you're going to do is to complete the sentences with information from here. And there it says that you're going to use the conversation above to help you. So you're going to make this exercise, and I am going to give you only like, I don't know, not even 5 minutes, o sea, ni siquiera 5 minutos. Esos los hacen así como que de volada. Pero vayan haciéndolo y ahorita que lo terminen revisamos.
All right, girls, so let's check out the answers from this little exercise. I told you that I was not going to give you a lot of time. Sorry, I killed a mosquito. Okay, so on this case, we are going to answer the question, well, not the questions, we are going to check out the sentences by using the information from the conversation. So the number one says, Ava is the woman. And what is the word that goes in here? Standing. Yes, Ava is the woman standing by the table. All right, so there you go. She's the one With. the ponytail. There you go. So it is the number one. What about the number two? Jimmy is the guy. How is it? Talking. Yes, it is talking. Oops. So Jimmy is the guy talking to Ava, all right? Or to Ava. He's the one With. the yellow pants. What you can see here is that we are using the phrases that go with the verb, with the ing, and some prepositions. In this case, the prepositions we're using are the expression with. En este caso, básicamente, las oraciones que tenemos aquí son frases que nosotros utilizamos utilizando un verbo más la terminación ing y ciertas preposiciones. En este caso, las preposiciones que estamos utilizando son la palabra with. ¿Qué es lo que sucede con esto o por qué se utiliza de esta manera? Hay que tomar en cuenta que hay veces en las cuales vamos a utilizar preposiciones que pueden ser de lugar o de tiempo. En este caso, vamos a estar enfocándonos en las preposiciones de lugar. ¿Por qué razón? Porque literalmente son aquellas que estamos utilizando para indicar dónde se encuentra alguna persona, dónde se encuentra algún animal, alguna cosa, etc. Normalmente las utilizamos para indicar la posición, por eso es que se llaman prepositions. En este caso, tenemos tres preposiciones en específico: by, with e in. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar una de estas tres? La palabra by la utilizamos cuando indicamos que alguien o algo se encuentra a un ladito de otro objeto. Por ejemplo, she is the one by the table. Ella es la que está a un lado de la mesa o a un ladito de la mesa. Precisamente, ¿por qué? Porque esa es la posición en la que se encuentra esa persona. Por otro lado, tenemos she is the one with the long hair. La palabra with también es una preposición, pero en este caso no es una preposición del lugar per se, sino que básicamente es un tipo de preposición que habla acerca de algo que tiene la persona como un rasgo específico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como es algo que estamos utilizando como un rasgo específico, lo estamos indicando para hablar acerca del estilo que tiene esa persona en cuestión de cabello, uñas, el estilo del peinado, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, she is the one with the long hair. Ella es la que tiene el cabello largo, o es esa chica con el cabello largo. Por otro lado, cuando hablamos acerca de el tipo de vestimenta, o estamos hablando acerca de accesorios, tales como sombreros, lentes, ¿qué más podrían ser? Chaquetas, suéteres, cualquier tipo de ropa o accesorio como tal, utilizamos la palabra in. She is the one in the black shirt. Entonces, si hablamos acerca del lugar donde se encuentra, utilizamos by. Si hablamos acerca del estilo de cabello que tiene o algún tipo de rasgo físico, utilizamos la palabra with. Y si hablamos acerca de el tipo de ropa que está utilizando o accesorios que está utilizando, utilizamos la palabra in. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede con aquellos verbos que van con la terminación ing? Tal es el caso de estos que tenemos acá. La situación es que estos verbos que tenemos aquí tienen un nombre específico. Se les llama gerundios. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar un verbo de acción y un gerundio? Que el verbo de acción precisamente te indica eso, una acción, mientras que los gerundios te indican una actividad que puede ser utilizada como el sujeto o el objeto de una oración. En este caso, nosotros lo utilizamos para describir
el tipo de acción que está realizando la persona que estamos describiendo. En este caso, nosotros podemos decir, she is the woman standing by the table. Ella es la mujer que está parada a un lado de la mesa. Más que utilizarlo como un verbo, lo estamos utilizando como un adjetivo. Entonces, a nosotros nos sirve para indicar qué es lo que está haciendo y la descripción de esa persona. Es como una mezcla entre un adjetivo y un adverbio. En este caso, este tipo de verbos deben llevar la terminación ing para nosotros poder describir lo que están haciendo esas personas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la mayor parte de las veces vamos a estar utilizando el verbo to be para indicar que esa es la persona o esa es la chica o ese es el muchacho que está haciendo tal cosa. Pero no necesariamente tiene que ser así. También nosotros podemos hacer oraciones en forma afirmativa de una manera un tanto distinta. En este caso, nosotros utilizamos sujeto y verbo to be en automático para describir que esta persona es tal cosa. Pero nosotros podemos utilizar la oración al revés. Primero hablar acerca de la descripción de la persona. The guy standing by the table is my brother. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solamente que el verbo to be ya se encuentra hasta casi al final. ¿Por qué razón sucede esto? Porque en lugar de utilizar primero el sujeto de la oración, que es la persona de la cual estamos hablando, estamos dando la descripción y después estamos indicando de quién se trata. En este caso, the guy standing by my table is my brother. On the other hand, we have which one? The one with the glasses, that's Jason. The guy with the yellow pants or in the yellow pants is Ross's brother. El tipo de pregunta que aparece aquí es por medio de la preposición in. Hay que tomar en cuenta algo. La palabra with y la palabra in, al ser cosas, al ser preposiciones que utilizamos para describir qué es lo que están usando o cómo lo están usando, son prácticamente la misma, solamente que normalmente, y esto lo digo así como tal, normalmente la palabra with tiene que ver con los rasgos físicos y la palabra in tiene que ver con la ropa que está usando. Pero podemos utilizar ambos si estamos hablando acerca de algún tipo de ropa en específico. Por ejemplo, the guy with the yellow pants or the guy in the yellow pants, podemos utilizar cualquiera de las dos y es prácticamente lo mismo. Por esa razón les digo, normalmente la palabra with tiene que ver con los rasgos físicos de la persona y la palabra in tiene que ver con la ropa que está usando. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, en el caso de esta oración que tenemos acá que dice, the one with the glasses, hay que tomar en cuenta que with lo utilizamos también para hablar acerca de accesorios. ¿Por qué razón? Porque los accesorios, al ser pequeños, no podemos decir que no podemos utilizar la palabra in, ya que la palabra in se utiliza con prendas de vestir que cubran el cuerpo completo. En este caso, la palabra with se utiliza con accesorios más pequeños, como por ejemplo, sombrero, lentes, aretes, pulseras, cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, en pocas palabras, la palabra standing y wearing, que es un verbo con la terminación ing, se utiliza para describir a la persona, no para indicar la acción. La acción como tal viene siendo el verbo to be. Y si ustedes se dan cuenta, toda esta frasecita, por ejemplo, esto de acá, todo esto, the woman standing by the table o the woman wearing the black pants, viene siendo el objeto de la oración en este caso. Y acá, the guy standing by the table, viene siendo el sujeto. Toda esa información que tenemos aquí se le conoce como noun phrase. Es una frase sustantiva. ¿Por qué razón? Porque tiene varios elementos en sí que funcionan como el sujeto de la oración o como el objeto. En este caso, the guy standing by the table es la persona de la que yo estoy hablando. El chico parado a un lado de la mesa es un sujeto. ¿Por qué? Porque no tiene un verbo como tal. El verbo viene llegando después, que es el verbo to be. Is my brother. Entonces hay que tener cuidado con esto. Realmente es una situación un tanto difícil de digerir, así de buenas a primeras, pero pues por eso vamos a estar trabajando con algunas actividades. Así que no se preocupen por eso. En sí, esa es la forma en la cual funciona esto.
A grandes rasgos, el verbo con ing no es un verbo, sino que es un gerundio. ¿Qué es esto? Pues es una palabrita que funciona dentro de una oración para hacer descripción de un sujeto o un objeto. Entonces, pues precisamente así es como funciona. En sí, en fin, el siguiente ejercicio, the next exercise that we have here, there you go. You are going to choose the correct words in each one of the questions that we have here. And also, we are going to look at the picture above and match the questions and answers. Give me 1 second. Let me take a picture from this picture so you can have it para que puedan hacer este ejercicio. Van a utilizar la imagen que les acabo de mandar ahí en WhatsApp. La de Grammar, no, la otra. Van a utilizar la imagen donde aparece Rosa, Jason, Eva, etcétera, para poder contestar el ejercicio que tienen aquí abajito. El ejercicio se divide en dos partes. La primera es identificar cuál es la forma correcta para cada una de las preguntas y después escoger la respuesta correcta de acuerdo a lo que ustedes ven en la imagen. Entonces, de favor, vayan haciendo ese ejercicio y ahorita que lo terminen, continuamos con el siguiente. Hello, Lisbeth. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Okay, we are working with an exercise. Sorry, girls. We're working with this exercise. The idea is that we are going to make the exercises from here, and it is divided into parts. You're going to choose the words, the correct words in the questions from the ones that you have here. And also, you're going to choose the correct answer. So this exercise is related to the explanation of grammar that I sent you on WhatsApp. Todo tiene que ver, todo está relacionado con la explicación que aparece en la parte de grammar del ejercicio anterior. Solo que para esto déjame explicarte cómo funciona. En sí, hay ciertas frases que se pueden utilizar por medio del verbo más la terminación ing y agregarle una preposición. En este caso vamos a desmenuzar todo esto. En primera instancia, tenemos un tipo de expresiones, un tipo de oraciones, que son estas oraciones que más que oraciones son frases. ¿Por qué? Porque contienen varios elementos, pero no tienen todos los elementos necesarios para hacer una oración completa. En este caso, tenemos la frase que dice, she is the woman standing by the table, or she is the woman wearing the black pants. Estas oraciones que tienes por ahí, en la imagen que les mandé por WhatsApp, aparece como una oración que contiene un verbo con la terminación ing, pero este no es un verbo como tal, sino que se le llama gerundio. El gerundio es un tipo de expresión gramatical que en lugar de hablar acerca de una acción, te muestra una actividad o te describe una actividad. La diferencia es que la acción es lo que se hace en el momento. La actividad, por otro lado,
sí es una acción como tal, pero en lugar de funcionar como el verbo de la oración, funciona como un sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? La oración que dice she is the woman standing by the table se divide en tres partes. El sujeto, que es she, el verbo, que es is, y el objeto, que es el resto de la oración. The woman standing by the table o the woman wearing the black pants. La situación aquí es que la frase que dice the woman standing by the table es un sustantivo completo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no te habla acerca de una acción, pero sí te habla de una actividad. La mujer parada a un lado de la mesa. O la mujer que lleva pantalones negros. Esa frase como tal es un sustantivo. En este caso se está utilizando como el objeto de la oración, pero a final de cuentas es un sustantivo. Así como si yo dijera perro o gato, solo que tiene más palabras. Y para que esta oración tenga sentido necesitamos un verbo y un complemento. Entonces, toda esa frasecita precisamente se llama frase con el verbo con ing o lo que también es lo mismo, una noun phrase o una frase sustantiva. Así es como se le llama. Esta frase sustantiva va seguida de algo que se llaman preposiciones. Hay muchas de estas preposiciones, pero nos vamos a enfocar en tres en específico. By, with e in. La palabra by la utilizamos para indicar que algún objeto se encuentra en un lugar determinado, en este caso a un lado de otro objeto. She is the one by the table. Ella es la que está a un lado de la mesa. La palabra with, por otro lado, la utilizamos para hablar acerca de rasgos físicos o cosas, en este caso accesorios, que está utilizando una persona. Por ejemplo, she is the one with the long hair. O por otro lado, she is the one with the glasses. Ahí ya estamos hablando acerca de rasgos físicos, así como también estamos hablando acerca de accesorios que está utilizando, en este caso los lentes. Por último, la palabra in la utilizamos para describir la ropa que está utilizando la persona. En este caso, puede ser camisa, puede ser una playera, puede ser una blusa, pantalones, faldas, vestidos, etcétera, 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 pero que sea ropa que cubra prácticamente todo el cuerpo. En este caso, she is the one in the black shirt, por ejemplo. El chiste de este tipo de oraciones es que cuando nosotros utilizamos los verbos con la terminación ing, normalmente son para describir la posición donde se encuentra o lo que está haciendo en ese momento esa persona antes de ser bueno, al momento de ser descrita y después hablar acerca de la acción que hace. En este caso es ser o estar. Por esas razones que tenemos ejemplos como the guy standing by the table is my brother. El verbo no es standing, el verbo es is. Entonces, por esas razones que funciona de esa manera. Entonces, básicamente, para este ejercicio que nosotros tenemos aquí, lo que nosotros vamos a hacer en pocas palabras es hablar, bueno, vamos a checar cada una de las preguntas, vamos a subrayar la parte correcta o la forma correcta de los verbos que aparecen aquí y después contestar con la información que tenemos a la derecha. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer. ¿Qué vas a utilizar para poder guiarte en este ejercicio? Hay una disculpa, chicas. Esta imagen que les mandé por ahí por WhatsApp. Entonces, vas a utilizar esa imagen junto con la información que aparece aquí para poder completar este ejercicio. Todavía les quedan unos 5 minutos, chicas, así que de favor vayan terminando el ejercicio y ahorita revisamos.
All right, girls, let's check out the answers from this exercise. So there you go. And it says, for example, on the number one, who's the tall man in the striped shirt? So it is the letter C. In the yellow pants, that's Jimmy. And it is like that. All right. And for example, in the case of the number two, who's the woman talks or talking to Jimmy? What do you think it is? Talking. Exactly. It is talking to Jimmy. And it is like this. And what is the answer from this one? Letter E. Letter E, the short blonde one, that's Ava. And yes, is this one. Why it is this one? Because if we go back to the picture, here we have the girl that is talking to Jimmy. It's Ava. Right? So it is like that. What about the number three? Who's the guy with or in the shaved head? What do you think it is? In. In this case would be with. All right? Why it is with? Because we're talking about the shaved head. Estamos hablando acerca de un rasgo personal, un rasgo físico. En este caso es que tiene la cabeza pues rasurada, ¿no? So it is who's the guy with the shaved head. And who is the guy with the shaved head? Which one is the answer on this one? What do you think it is? Letter D. Letter D, the muscular one. That's Alex. And yes, it is letter D. The number four, Cassandra, can you read it, please? Who's the woman standing by Alex? Okay, standing by Alex. Acuérdense de la palabra by. So it is standing by Alex. So what is it? Who is the one? Cassandra? You need to make the answer as well. So how is it? ¿Cuál sería la respuesta en este, Cassandra? Olivia. Sorry, my bad. Sorry. There you go. In the white skirt and red top. That's Olivia. Okay. That's Olivia. So it is letter B. All right. The woman standing by Alex is Olivia. In the white skirt and red top, that's Olivia. There you go. The number five, Lisbeth, can you make it? ¿Leo la oración? Yeah. Who's the woman? Okay. Who's the woman? With the black curly hair? Yes, it is like that. With the black curly hair. Curly So, yeah, hair. it is like that. With the black curly hair. So what is the answer on this one? Letter F. Okay. The one in the green in the green blouse. Blouse. That's Rosa. Blouse. Mm-hmm. That's Rosa. There you go. So it is the one in the green blouse. That's Rosa. And the number six, Elisa, can you read it and answer, please? Is Jason the one eating a cookie? Okay. Read the answer, please. Okay, yes. He's the one talking to Rosa. There you go. He's the one talking to Rosa. That's it. Very, very, very good. Okay, girls. So now that we finished with this activity, let's go to another activity that is related to this information.
In this case, we are going to go, just give me 1 second. Wait. Mm, mm, 1 second. Okay, so in this case, what you're going to do is to make these exercises. Give me 1 second. Here. We are going to make these exercises, and you're going to make this one in which you are going to read the clues and write the features that they are talking to. So for example, in the case of number one says, this can make a person's teeth straight. So they are the braces, all right? And for example, in the case of the number two, it says, this grows on a man's chin. En este caso, la palabra chin hace referencia a la barbilla, ¿okay? Lo que nosotros tenemos. Ay, me choca cuando pasa eso. A ver, 90. No. Okay, there you go. So in this case, this grows on a man's chin. In this case, the word chin, como les decía, significa barbilla. Entonces, es algo que crece en la barbilla. Well, in this case would be the bird, right? It is like that. The number three says, these are tiny braids close to a person's head. Son este tipo de trenzas chiquititas que van pegadas al cráneo. Los vimos en el vocabulario anterior. Do you remember how they are called? ¿Se acuerdan cómo se llaman? Que les dije que tenían que ver con el maíz. Cornrows. Cornrows, exactly. They are the cornrows. Entonces, de acuerdo a esto y de acuerdo a cada una de las pistas que les están dando, ustedes van a completar este pequeño ejercicio. ¿Ok? Así que de favor, vayan haciéndolo y ahorita que lo terminen, vamos checando respuestas para que lo tengan a manera de vocabulario. Así que de favor, vayan haciéndolo y ahorita que terminen, revisamos.
Bien, chicas, no había visto la hora, pero quedan solamente 10 minutos de clase y a lo mejor no alcanzamos a terminar el trabajo. ¿Qué les parece si se lo llevan de tarea y el día de mañana lo revisamos y que sea lo primerito que hagamos en clase? ¿Qué les parece? Okay, teacher. ¿Ok? Para que lo hagan así con calma